Tema 2. Organización de datos, tablas y gráficas. Para la representación de datos podemos utilizar tablas o cuadros gráficos y figuras. El uso de uno u otro vendrá determinado por el tipo de investigación que se esté realizando. Figura es todo aquel material de ilustración que incluye gráficos y diagramas. Podemos decir que la figura es la imagen de las ideas. Un gráfico no es más que una representación de un cuadro o tabla en forma de diagrama y por lo tanto se trata de otra forma de representar la misma información. Variables discretas. Los gráficos se utilizan. Para las variables discretas, los gráficos que se utilizan son diagrama de barras, diagrama de sectores y superficies, diagramas polares, variables continuas. Para las variables continuas, los gráficos que se utilizan son histogramas, polígonos de frecuencia, curva de frecuencias. Los datos estadísticos se pueden clasificar en cualitativos y cuantitativos. Una vez clasificados los datos, estos se organizan en tablas, cuadros y gráficas. Las tablas constan de 5 partes fundamentales: el título, la columna matriz, colocando generalmente a la izquierda la primera columna, el cuadro, y que contiene algún atributo de la población estudiada, el encabezado generalmente se escribe en la primera fila, el cuerpo correspondiente a los datos estadísticos propios. Los datos cualitativos se refiere a características o cualidades que no pueden ser medidas con números. Podemos distinguir dos tipos de variables. La nominal presenta modalidades no numéricas que no admiten un criterio de orden. Ejemplo, estado civil como soltero, casado, separado, divorciado y viudo. Ordinal presenta modalidades no numéricas en las que existe un orden. Por ejemplo, primero, segundo, tercer puesto o medalla de oro, plata y bronce. Datos cuantitativos. Es la que se expresa mediante un número, por lo tanto se pueden realizar operaciones aritméticas con ellas. Podemos distinguir dos tipos de variables, discretas y continuas. Las discretas es aquella que toma valores aislados, es decir, no admite valores intermedios entre los variables específicos. Ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente. Variables continuas. Es aquella que puede tomar valores comprendidos entre números. El ejemplo, si las observaciones para una variable aleatoria se obtienen como resultados de medir, tal como sucede con las estaturas de ciertos estudiantes, se tienen 1.53, 1.64, 1.75 y así sucesivamente. Obtención de los datos estadísticos. Es el proceso de investigación social donde podemos distinguir básicamente dos tipos de fuentes de datos que se utilizan. Fuentes primarias, que son aquellos que nosotros como investigadores obtenemos directamente de la realidad, recogidos con nuestros propios instrumentos. Los documentos primarios son el libro, las revistas científicas, periódicos, diarios, documentos oficiales de instituciones públicas, informes técnicos y de investigación de institutos públicos y privados, patentes, normas y técnicas. Fuentes secundarias son informaciones que ya han sido producidas por otras personas o instituciones. Las utilizamos de documentos en la investigación. Constituyen, por lo tanto, una fuente secundaria. Pueden usarse como fuentes secundarias enciclopedias, antologías, directorios, libros o artículos que interpretan otros trabajos o investigaciones. Crítica de los datos. Después de haber reunido toda la información pertinente, se necesita depurar los datos recogidos. Para poder hacer la selección es fundamental el conocimiento de la población por parte de quien hace la selección para poder detectar falsedades en las respuestas, incomprensiones en las preguntas o nulidad en todas ellas. Poblaciones y muestras. La población depende del problema planteado, por lo que puede ser un conjunto de cosas, personas, animales o situaciones que tienen una o varias características o atributos comunes. Tipos de población. Poblaciones finitas, compuestas por una cantidad limitada de elementos como el número de especies. Poblaciones infinitas, tienen un número extremadamente grande de componentes como el conjunto de especies que tiene el reino animal.
Población real es todo el grupo de elementos concretos con las personas que en Europa se dedican a la actividad. Ese sería un ejemplo. Población hipotética es el conjunto de situaciones posibles imaginables en que puede presentarse un suceso, como por ejemplo las formas de reaccionar de una persona ante una catástrofe. Población estable es aquella en la que sus cualidades no presentan variaciones, o estas, por pequeñas que sean, son despreciables, como la rotación de la Tierra o la velocidad de la luz. Población inestable es la que contiene los valores en constante cambio. Prácticamente la totalidad de las poblaciones corresponden a este tipo. Poblaciones aleatorias es la que presenta cambios en sus valores debido al azar. Poblaciones dependientes es la que cambia sus valores debido a una causa determinada y medida. Poblaciones binomiales es aquella en la que se busca la presencia o ausencia de una característica, por ejemplo, la presencia de ozono en el aire. Poblaciones polinomiales es la que tiene varias características que deben ser definidas, medidas o estimadas, como la obediencia, la inteligencia y la edad de los alumnos, por ejemplo, de posgrado. Muestras. Una muestra debe ser representativa si va a ser usada para estimar las características de la población. Hay tres tipos comunes de métodos de muestreo. Estos son el muestreo simple, doble y el múltiple. Muestreo simple toma solamente una muestra de una población dada por el propósito de inferencia estadística. Puesto que solamente una muestra es tomada del tamaño de esta, debe ser lo suficientemente grande para extraer una conclusión. Muestreo doble. Cuando el resultado del estudio de las primeras muestras no es decisivo, deberá usarse una segunda extracción de la misma población, por lo que dos muestras son combinadas para analizar los resultados. Muestreo múltiple. El procedimiento bajo este método es similar al expuesto en el muestreo doble, excepto que el número de muestras sucesivas requerido para llegar a una decisión. Requerido para llegar a una decisión son más de dos muestras. Funciones de las muestras y poblaciones. La muestra es un conjunto de datos con el objetivo de estimar o inferir características de una población o modelo estadístico. La población es un conjunto de objetos, individuos, elementos o eventos con determinadas características. A menudo se obtiene una muestra de dicha población, es decir, de un subconjunto representativo. Las funciones de la muestra y población están determinadas por el caso de estudio, así como la hipótesis que se desea comprobar para realizar un análisis estadístico. Necesidades de una muestra representativa. La importancia de una buena muestra radica en que a partir de esa muestra se pueden hacer inferencias sobre las características de toda la población, es decir, que se puedan obtener conclusiones que sean válidas para el conjunto de poblaciones, por lo que la muestra debe ser representativa, la cual es la primera característica indispensable de una buena muestra. Estadísticas y parámetros. Parámetros poblacionales, cantidades que se obtienen a partir de las observaciones de la variable, sus probabilidades y que determinan pertinentemente la distribución de esta, así como las características de la población. Parámetros muestrales son resúmenes de la información que nos determina la estructura de la muestra. No son constantes sino variables aleatorias, pues sus valores dependen de la estructura de la muestra, que no es siempre la misma como consecuencia del muestreo aleatorio. Un parámetro estadístico es un número que se obtiene a partir de los datos de una distribución estadística. Estos sirven para sintetizar la información dada por una tabla o por una gráfica. Tipos de parámetros estadísticos. Principalmente se habla de dos tipos. Medidas de tendencia central, que son la media, la moda y la mediana. Medidas de dispersión, que son la desviación estándar y la varianza. Organización de los datos.
Siendo el dato el material que se debe procesar, es decir, la materia prima de la estadística, se obtiene de la siguiente forma. El primer paso es la recolección de datos, para la cual se emplean diferentes técnicas como la entrevista personal, el cuestionario, la observación, etc. El segundo paso es la organización y el ordenamiento de los datos, lo que se hace a través de tablas, las cuales pueden ser por medio de una distribución de frecuencias con intervalos, en ambos casos agrupados, todos aquellos que corresponden a una distribución de frecuencia con intervalos y expresados en una columna el número de veces que aparece en esa variable. Creación y transformación de variables. De acuerdo con los datos obtenidos en la investigación, se organiza y se determina qué tipo de variable se utiliza, cómo se transforma. Esto es, qué tipo de tratamiento se le dará, por lo que se debe tener bien claro qué método estadístico se debe emplear. Selección de casos o grupos. La elección de la prueba estadística es uno de los primeros pasos que hay que dar cuando se quiere llevar a cabo un análisis estadístico, mucho antes incluso que la recolección de los datos. La selección correcta de una prueba estadística depende de varios factores. Los criterios más frecuentes son las características de las variables, tipo y escala de medición, la pregunta científica que se desea contestar, la hipótesis planteada, la potencia y la eficacia de las pruebas elegidas, las características de la muestra como tamaño de muestra y número de grupos en estudio. Con esto hay que resolver el cuestionario que se encuentra en el documento que ya tienen, hacer la actividad 2, que es ver el video y contestar las preguntas. Una vez que terminen el cuestionario y la actividad, guardarlos en formato PDF y subirlos a la plataforma de Brightspace para que tengan la calificación del día de hoy.